Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros y vamos por la voluntad de nuestro Dios, hermanos, vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios, un tema acerca de los reyes de Israel o de uno de los reyes de Israel. Y pues antes de iniciar, hermanos, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Los invito a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer esta oración con reverencia a nuestro Dios. Bendito y amoroso Padre Celestial, tú que miras desde aquel lugar de tu morada y que pues en nuestra condición, bendito Dios, aún pecaminosa y con faltas delante de ti, pues con temor y temblor nos acercamos, bendito Dios, porque sabemos que así desde aquel lugar, bendito Padre, eh, tienes misericordia por nosotros, Padre Santo, y que dice el salmista que miras desde aquel lugar a ver si hay algún entendido de entre los hombres. Bendito Dios, que mire hacia aquel lugar de tu morada. Y pues en esta mañana, bendito Dios, te pedimos que tú nos guíes, empezando pues también ya en la parte clara la semana, bendito Padre, con las bendiciones, con el trabajo, después de haber tenido un día de reposo, pues bendecido, bendito Señor, como lo son cada día, apartado y santificado por tu mano. Y en estos momentos, bendito Señor, pues nos dedicamos a propagar tu bendita palabra, esperando que llegue, bendito Dios, aquellos corazones necesitados, aquellos corazones sedientos, bendito Dios, y que no vuelva sola esta palabra, sino que traiga su fruto a su tiempo, porque tú darás el crecimiento, bendito Padre eterno. Y pues nosotros hoy solamente como instrumento cumplimos este mandamiento dado también por el Maestro, ir y predicar a toda criatura. Bendito Señor, pues en tus manos estamos. Te pido que nos guíes a través de tu espíritu, que ninguna palabra torpe, bendito Dios, ni equívoca salga de nuestros labios, que sean guiadas todas por tu voluntad, para que tengan ese impacto en los corazones, bendito Señor. Todo esto te lo pido, nos ponemos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues esperando que todos hayan tenido un bendecido día de reposo y también iniciando con este canal en cuanto a los temas, por ahí ya tuvimos un culto de oración, el cual pues seguiremos también con esta parte. Es necesaria la oración, el ayuno, porque sin esto pues no hay crecimiento, hermano, no hay, dice la escritura que hay un género de espíritu que no sale sino y ayuno y el pueblo de Dios también siempre hay necesidades, aunque usted y yo gocemos hoy de un techo, de un trabajo, pues hay muchos de nuestros hermanos, no solamente en nuestro país, posiblemente en otros lugares, donde difícilmente pueden obtener o adquirir las necesidades básicas y padecen algunas enfermedades. Y aún dentro de nuestro país vemos constantemente pues, aquellas peticiones por hermanos que pasan por alguna enfermedad y pues siempre es necesario. Pero en esta ocasión vamos a estar teniendo un pequeño tema, hermanos, solamente sobre un dato importante en cuanto al reinado de el rey Usías, un rey de Judá. En algún momento, pues podremos ver toda la historia de este rey, pero hoy estaremos rescatando solamente un dato importante. Cabe mencionar algunos datos. El rey Usías, pues era el treceavo desde Saúl hasta su turno, era el treceavo rey. Habían pasado ya, pues Saúl, David, Salomón, Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalia, Joás,
Amasías y este que estamos viendo llamado Usías y también nombrado como Azarías, ¿no? En la segunda de Crónicas, capítulo 26. Este rey, hermanos, pues es uno de los reyes que pues es- reinó una gran cantidad de años en Judá, 52 años, solamente por debajo de Manasés, que reinó 55, y por ahí algún otro posiblemente se me pase, pero me parece que estos son los dos reyes que reinaron más tiempo. Ya después de ahí Joás con 40 años, Amasías 29, y los demás pues prácticamente fueron jóvenes. Algunos nos data pues en edad de niñez, ¿no? Cabe resaltar que estos reyes que reinaron menos de 20 años, pues estaban a cargo de los sacerdotes. El sacerdote influenciaba en cuanto a los reyes, hermanos. En ese tiempo, cumpliendo la edad adulta, los 20 años por la costumbre judía, pues ellos tomaban el cargo y los sacerdotes se sujetaban al rey, inclusive, porque pues podemos ver muchos datos donde los reyes pedían inclusive lo que se recolectaba como el diezmo de los levitas para poder hacer alguna reconstrucción en el templo. Y estos reyes pues tenían esta facultad ya cuando tenían la mayoría de edad, ordenaban hacer holocaustos en días especiales. Incluso algunos reyes pues desafortunadamente ordenaron mal a los sacerdotes, los condujeron por mal camino y por esto pecó el pueblo de Israel. Entonces, en el contexto, hermanos, de este rey, de lo que pasó con Usías, hay un dato muy importante. Nos habla del terremoto, un terremoto muy grande y que nos lo menciona en la Biblia más específicamente en el libro de Zacarías, hermanos, y en el libro de Amós nos va a mencionar nuevamente este terremoto. Y es muy importante porque dentro de lo que pasó con el rey Usías, que vamos a leer ahí en el capítulo 26, ustedes puedan leer todo el capítulo. Sabemos que fue un rey que inició bien, como algunos otros reyes, porque pues edificó, restauró en Judá algunas estructuras. Era de 16 años cuando comenzó a reinar, quiere decir que todavía estaba bajo la supervisión del sacerdote. 4 años más tendría que estar. Hasta el verso 4 del capítulo 26 nos va a decir que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho también su padre Amasías. Persistió en buscar a Dios los días de Zacarías, teniendo en visiones de Dios, y estos días que él buscó a Jehová, él lo prosperó. Cabe mencionar, hay un dato también importante, que este rey pues va a industrializar las armas de guerra, lo vamos a ver más adelante, o lo pueden seguir leyendo más bien en la lectura. También formaliza la estrategia militar, lo que hasta el día de hoy se utiliza al menos en la infantería en todo el mundo, ¿no? Los lugares más altos, pues son los lugares estratégicos para la guerra. Este rey, pues edificó torres, en lugares altos, precisamente como estratega militar. Y también revolucionó el armamento, lo industrializó. Podemos detectar ahí algunos utensilios como es lo que hoy pudiéramos conocer en nuestro tiempo o más adelante como aquellas catapultas donde se ponían una estructura para lanzar pues objetos grandes para destrucción de alguna fortaleza. Pero esto tiene un porqué. De hecho, nosotros veíamos
en la escuela sabática de este sábado, en donde el título era El juicio a las naciones, podíamos ver ahí que este Amós que está profetizando este juicio a todas estas naciones alrededor de Israel, pues precisamente profetiza la destrucción de estas naciones y este profeta profetizó en tiempos del rey Usías. Ustedes lo pueden contemplar en Amós capítulo 1, versículo 1. Entonces, quiere decir que todo esto que desarrolló el rey Usías, pues iba a servir también para que se cumpliera lo que se había ya estipulado contra las naciones. Todo este armamento, toda esta estructura militar, estrategia militar que desarrolla el rey Usías en su tiempo, pues sirve y encaja muy perfecto con lo que precisamente el profeta Amós va a empezar a sentenciar a cada una de estas naciones, ¿no? Como los de Gazatíes, los, también los de Amón y los de Tiro, que ya vimos, y que estaremos viendo en las siguientes escuelas también, ¿no? Por el comportamiento que tuvieron con el pueblo de Israel. Todo esto, como ya vimos, pues fue consecuencia de que el mismo pueblo de Israel no destruyera en su momento por completo a estas naciones, se empezara a mixturar, empezar a aprender sus caminos, empezar a inclusive a servir algunas de sus tradiciones y pues a la postre esto iba a perjudicar al pueblo de Israel y después, asimismo, el pueblo de Israel iba a destruir a esta. Todo esto lo vimos también en parte de la escuela, pero dice el libro, hermanos, primero el libro de Amós, capítulo 1, el versículo 1 precisamente, nos da un dato muy importante, hermanos. Dice la palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoares, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, que a su vez también en ese tiempo estaba Jeroboam en turno, pero en el reino del norte. Acuérdense, Judá es reino del sur, eh, Israel, reino del norte. Y por eso nos dice, profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, porque estaban en turno en paralelo, tanto en el reino del norte de Jeroboam y en el reino del sur estaba Usías. Y luego dice Reyes de Israel, 2 años, dice, antes del terremoto, hermanos. Y este dato es muy importante porque pudiéramos decir, pues la escritura no nos registra, ¿no? Este evento. Pudiéramos pensar, pero también hay datos que pudiéramos entender como el momento preciso en el que se da este terremoto. Los historiadores y la mayoría de los teólogos, inclusive la tradición judía, menciona que este terremoto vino a causa de la profanación del rey Usías en el santuario. A esta se refieren ellos, vamos a leerla en capítulo 26, versículo 16 del segundo libro de las Crónicas. Ahí vamos a ver esta cita dice, mas cuando fue fortificado su corazón se enalteció hasta corromperse, está hablando de Usías, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes, y pusieron contra el rey Usías, y dijéronle, no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová,
sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios, del Dios Jehová. Y airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. E hirióle, e hiciéronle salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joatam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ya luego nos dice los demás hechos de Usías, primeros y postreros, escribió los Isaías profeta, hijo de Amos. Y durmió Usías con sus padres y sepultáronlo con sus padres en el campo de los sepulcros reales, por lo que dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Y esta parte última de la historia del rey Usías es la que la tradición y muchos estudiosos de la palabra de Dios pues mencionan como el momento del terremoto, ¿no? Más sin en cambio, nosotros, la iglesia de Dios, pues el Espíritu de nuestro Dios da la enseñanza conforme a lo que la Escritura menciona, ¿no? Y también sabemos que esto viene de Dios, no solamente es a través de estudiar, no solamente es a través de tener un título, sino que a veces es necesario que Dios deposite en algunos hermanos, en alguien que tenga el don, este tipo de partes, ¿no? Y hay muchos hermanos que tienen la facultad y el don porque se esfuerzan en el estudio de la palabra para poder llegar a tomar datos más allá de lo que puedan estar visibles solamente al intelecto o inclusive al conocimiento o a la sabiduría humana, hermanos. Entonces, hay datos, hermanos, por ejemplo, importante es lo que nos va a decir Zacarías. Por ejemplo, este terremoto nos está mencionando los que, les vuelvo a repetir, interpretan que fue dentro o en el momento en el que él entra en el santuario, es decir, al lugar santo, porque él dice que estaba frente al altar del perfume. El altar del perfume estaba pegado a la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Y a sus dos costados, del lado norte, tenía a la mesa de los panes de la proposición, del lado sur tendría lo que era el candelero de oro. En medio de estos tres muebles y la puerta estaba al frente para salir al atrio, pues es donde menciona que éste entró para tomar precisamente el incensario que estaba en el altar del perfume o en el altar del incienso. Más sin en cambio, Zacarías, hermanos, nos dice en el capítulo 14, nos hace una comparación y nos dice en el versículo 5: huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Jazal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Aquí hay un dato importante, dice, huisteis o huiréis de la manera
como huiste en el tiempo del terremoto. Cabe mencionar que en el libro de las crónicas, al menos en esta parte, ni en el rey, bueno, en los momentos siguientes, no nos relata algún tipo de huida o algún suceso similar que debería de ser marcado por lo importante del suceso. Y porque precisamente el profeta Zacarías lo iba a mencionar como ejemplo para su tiempo. Bueno, Zacarías cabe mencionar que está aludiendo a la segunda venida de Jesús cuando ponga sus pies en el monte de las olivas y se parta al oriente y al occidente y se abra por en medio un grande valle y ese valle que va a Hazal hacia la parte sur en el desierto de Judea es al que se está refiriendo en el versículo 5. Huiréis al valle de los montes, se llama Valle de los Montes porque está precisamente entre el monte de las olivas y el monte de Sinaí, o en el monte, eh, eh, se me fue el nombre, bueno, donde Abraham va a sacrificar a Isaac, y por eso se le llama el monte de los valles. Déjenme ver si tengo una diapositiva para podérselas poner. Voy a compartir, hermanos, el mapa para nada más tenerlo de una manera más entendible, porque se le llamaba el Monte de los Valles. Este es el valle, este es el Monte de los Olivos y este es el Monte Moria. Este camino que va aquí, que es el Valle de Cendrón, que antiguamente era el Valle de Josafat, y que también proféticamente es el valle donde está mencionando aquella batalla, después de que se reúnan en Megido y bajen, como lo dice el profeta Joel, descenderán a la batalla aquí, en esta parte, en donde están los dos montes. La reunión será en Megido, la batalla será aquí, es muy claro, aunque muchos confunden la batalla que será en Megido, porque ahí dice que los congregará, mas no dice que pelearán. Los congregará y descenderán. Megido está al norte de Israel y descienden aquí al sur, a donde está Jerusalén. Y este valle es el que va a Hasán, hacia abajo, hacia el... Hasal es muy difícil que lo encuentren, hay muy poca información, solamente hay hipótesis que está hacia este rumbo, y no son hipótesis nuestras, hipótesis de historiadores, pero concuerdan con lo que la Iglesia de Dios predica en la profecía. Eso que los menciono, no para crear alguna hipótesis también como doctrina, ¿no? Se utiliza una hipótesis porque no hay más sustentos históricos sobre Hazal, pero concuerda con los datos históricos y los datos proféticos de Zacarías, de Amós, de Joel, de varios, incluso de Ezequiel, de lo que nos mencionan sobre la profecía de la segunda venida de Jesús. Entonces, nada más para que lo ubiquen, es por eso se llama el Valle de los Montes, Monte Moriah y Monte de los Olivos. A este está aludiendo Zacarías capítulo 14. Déjenme de compartir. Y vamos a seguir ahí en lo que dice Zacarías 14. Entonces nos da este dato, Zacarías nos dice, huiréis al valle de los montes, por lo que el valle de los montes llegará hasta Hasán. Pero el profeta Amós nos estaba diciendo que él profetiza en tiempos de Usías 2 años antes del terremoto. Fíjense los datos que nos damos y los datos que nos está dando el libro de Zacarías. Entonces, aquí Zacarías nos da datos importantes que
dice que la gente huyó, cosa que Segunda de Crónicas no nos da estos datos, y Amós nos dice que 2 años antes del terremoto está profetizando, hermanos, ¿no? O sea, estos datos ahorita son importantes porque vamos a ver el punto clave, hermanos, y el último verso que vamos a utilizar para ver sobre este terremoto, que es precisamente en el libro de Isaías, que es, si ustedes se acuerdan, ahorita que leímos Zacarías, que decía, los demás sucesos del rey Usías están escritos en el profeta Isaías, ¿verdad? Así nos lo menciona. Ahora vamos al profeta Isaías y veamos, hermanos, primeramente el capítulo 1 para que corroboremos lo que nos dice Segunda de Crónicas. Capítulo 1, verso 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías. Bueno, también nos va a hablar de Jotam, de Acaz, de Ezequías, reyes de Israel posteriores a los tres reyes posteriores a Usías. Pero principal, el primero que nos menciona aquí es a Usías. Y ahora vamos al dato importante, hermanos, en el capítulo 6, hermano. Dice en el capítulo 6 de Isaías, en el verso 1, fíjense cómo nos va a decir. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas henchían el templo. Fíjense, hermano, nos está hablando de la gloria de Dios. Cuando vimos la historia de Usías en Segunda de Crónicas, nosotros notamos que Dios lo castiga en ese momento dándole una lepra. Más nunca dice que muera. Ahí dice que así vivió toda su vida. Después de eso, leproso. Incluso pudiéramos ver qué tanto daño pudiera, cuánto sería el margen de vida de alguien que tuviera una lepra tan marcada como la que dio a Usías por profanar el templo. Pero vamos a pensar que al menos esto que está sucediendo de la gloria de Dios que desciende no fue cuando Usías entró a ofrecer sahumerio o incienso, sino que fue cuando él muere. Fíjense, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, es decir, en el año que murió, tampoco nos dice que en el momento exacto que murió Usías, solamente en el año que murió. Ahora, vean lo que sigue diciendo. Y sus faldas henchían la tierra y el templo. Desde aquí ya nos vamos dando cuenta, hermanos, la presencia de Dios que provocó en Monte de Sinaí. Temblor, truenos, relámpagos. La presencia de Dios en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando muere, pues también provocó un terremoto tan grande que el velo del templo se rasgó. Ahora, el verso 2, ellas encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Esto no lo vamos a ver, pero también tiene una correlación bien hermosa con lo que pasó en tiempos de Jesús en su muerte, ¿sí? Cuando él muere en el terremoto que se da. También las 6 alas tienen un significado, pero no vamos a meternos ahorita en esa parte. Pero vean el verso 3, y el uno y al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y vean el versículo 4, hermanos, lo más hermoso de esta lectura por lo que estamos viendo. Dice, y los quiciales de las puertas, ¿qué pasó? Se estremecieron, hermano.
retumbaron con la voz del que clamaba y la casa se hinchó de humo, hermano. Amós nos está diciendo en el capítulo 1, versículo 1, que él profetizó en tiempos de Usías y en tiempos de Jeroboam segundo, 2 años antes del terremoto. Pudiéramos, aquí serían meras hipótesis, ¿no? Si Amós empezó a profetizar desde que Usías profanó, cuánto tiempo duró Usías después de la lepra, pero esto serían meras especulaciones. Lo que sí pudiéramos tomar como dato importante es que el momento en el que murió el rey Usías, o en el año que murió el rey Usías, es cuando viene ese tema. Y el rey Usías reinó del año 792 antes de Cristo y reinó 52 años, es decir, hasta el año 740, pues pudiéramos deducir que ese terremoto fue en el año 740 o redondeado por ahí 741, algunos historiadores 742, 739. Cabe mencionar, hermanos, que la cronología también es muy importante. Estos datos que yo les estoy dando son corroborados no por alguna cronología de alguna otra denominación, sino una cronología sacada desde el Génesis, como se nos va narrando en la Biblia. Entonces, bueno, déjenme, incluso les comparto para que no, en este aspecto no haya, ustedes también pueden sacar sus datos, ¿verdad? Hay muchos datos importantes en la cronología. Entonces, simplemente para que ustedes puedan estar, aquí están los datos de los reyes, al menos de los reyes. Y déjenme, no es la que quería compartir, déjenme, les comparto la cronología completa para que vean que estos años que les estoy diciendo están basados en todo esto, miren, desde la creación, el diluvio, desde cada dato importante, cada hito de la palabra de Dios, llamamiento de Abraham, peregrinaje, data de la ley, edificación del templo, los 70 años de cautiverio, el segundo templo, bueno, sacado desde Adán, Set, Enos, las primeras 10 generaciones, luego las otras 10 generaciones de Arfaxad a Abraham, y luego pues, los datos históricos como el llamamiento de Abraham, y aquí van los años, nacimiento de Ismael, nacimiento de Jacob, muere Abraham, el nacimiento de Jacob, también el nacimiento de Moisés, cuando sale Egipto de Moisés, de Israel, de Egipto, perdón, Israel de Egipto, eh, los jueces, todo el año de los jueces, cada uno, y hasta los reyes. Entonces, con todos estos datos, lo que yo les estoy dando es con un sustento, les puedo decir, ustedes también saquen su cronología y puedan tener esa convicción. 792 inicia Usías y en el año 740 termina su reinado, en donde es, y según el dato que tenemos, lo más certero posible a lo que la escritura nos dice, pudiera ser el año, en el año
el terremoto que nos está mencionando Amós y que nos está haciendo Zacarías también una comparación de la segunda venida de Jesucristo comparada con lo que se sucedió en ese terremoto grande, que muchas veces a lo mejor lo han escuchado mencionar en algunas predicaciones, pero que espero que hoy estos datos les sirvan para que podamos tener una mayor comprensión de este suceso tan importante y que marca un hito dentro la, de las cosas de Dios. Pues hasta aquí vamos a dejar, es un tema corto, es un tema pequeño, pero que puede ser de mucha utilidad, hermanos. Si tienen algunos datos importantes sobre ellos, todo es bien recibido. Aquí en el canal de YouTube pueden poner sus mensajes, hermanos, y en el canal de WhatsApp, la página es Iglesia de Dios, y como referencia es Iglesia de Dios Tito 2.1, es decir, la cita bíblica. Iglesia de Dios Tito 2.1, para que les aparezca en YouTube, para que les aparezca en Facebook, hermanos. Y pues estaremos subiendo más, ya más constantemente temas, pues que espero les puedan servir para la propagación del evangelio, para pues estimular a la investigación, estimular a la lectura de la palabra de Dios y si ha de servir para despejar algunas dudas, pues qué bueno, hermanos. Y también si sirve para hacer más cuestionamientos, más crearnos más dudas, pues también es bueno, porque entre más dudas tengamos, más inquiriremos en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pues lo seguimos invitando a esta página, es nueva, esta página Iglesia de Dios, Tito 2.1, esperando que puedan, pues también los que gusten suscribirse para hacer pues, todo las notificaciones sobre lo que hemos de estar subiendo prontamente y de todas las actividades que estaremos teniendo, pues sean bienvenidos todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga, paz a vosotros y vamos a orar, hermanos, vamos a orar antes de- de terminar para despedirnos. Así como iniciamos, con reverencia, vamos a pedirle y dar gracias a nuestro Dios. Omnipotente Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor, porque nos has mirado con grande amor y con grande misericordia. Tal es la prueba que pues nos tienes ocupados en tu palabra, aún en este día, en este inicio de semana, y no estamos como en otros tiempos derrochando nuestra vida en las vanidades. Bendito Padre, tal vez en los pecados del mundo, bendito Señor. Y pues también en ello te pedimos que tengas misericordia, como lo has tenido de nosotros, de sacarnos de aquel lugar, de aquellas faltas que cometíamos de derrochar nuestra vida, bendito Padre, en las cosas que no edifican. Tengas misericordia de aquellos que en su momento escuchen esto, pueda repercutir en ellos, pueda motivar, bendito Dios, sus corazones a buscarte, bendito Señor. Si es bien a través de esta forma, pues tú solo sabes. Y si no, bendito Padre, en la manera que tú les hagas llegar tu misericordia, pero ten misericordia de todas aquellas gentes de tu pueblo, bendito Dios. Y también que sirva, bendito Padre, para fortaleza de nuestra iglesia, para que nos sigamos edificando, nutriendo. Ya no seamos niños fluctuantes, bendito Dios. Si en algún tiempo deseamos la leche, como alimento, porque empezábamos y conocíamos, bendito Dios, ahora te pedimos que deseemos el pan sólido, el alimento sólido para que ya no seamos niños, sino que al contrario, bendito Padre, podamos ser, no ser movidos tan fácilmente por cualquier viento de doctrina, bendito Dios, y que caminemos y sigamos al premio de nuestra soberana vocación no como aquel que golpea al viento, sino con certidumbre de fe, confiados plenamente en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de cada uno de los que escuchan en estos tiempos tan difíciles, bendito Señor, en esta última
plaga de tinieblas donde el hombre ya no alcanza a discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Bendito Dios, no sabe a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Bendito Padre, pues en tus manos nos ponemos y también si es tu voluntad, pues que este proyecto pueda prosperar. Si no, bendito Dios, pues tú nos indiques la manera en la que seremos útiles, Padre eterno, para que sigamos ocupados, como dijo el apóstol Pablo, es nos impuesta, es necesidad. Ay de nosotros, bendito Dios, no predicaremos esto. Pues gracias por todo. Bendice a todos los que escuchan, a los que escucharán y que pues en sus trabajos, en su día a día, también tú les llenes de ricas bendiciones. Por el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estos favores. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.